Bien, fíjense, aquí tenemos los componentes para, para construir un rectificador de media onda. Aquí tenemos el diodo rectificador 1N4007 que aguanta hasta 1000 voltios y aproximadamente 2 amperios. Aquí tenemos una resistencia rojo-violeta-rojo 2,7K. Y aquí tenemos un condensador electrolítico. Este sería la parte negativa, el borne negativo. Y es de 1000 microfaradios, 16 voltios. Recuerden que el voltaje que traen los condensadores es el máximo voltaje que pueden soportar. No es que lo vas a poner a trabajar con ese voltaje, no. Más bien debe de hacerlo trabajar con un voltaje pero bastante inferior a la mitad, que trabaje con 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, etcétera. Fíjense, aquí voy a aprovechar que esto es un protoboard para indicar de que estos huecos conducen por dentro, hay un conductor que los hace conducir desde acá hasta acá. Y estas columnas que tienen 5 huecos, tanto esta como esta, conducen en el sentido de los 5 huecos. O sea que este hueco conduce con este, con este, con este, con este, porque por dentro hay un conductor que los une. Pero ninguno de estos huecos conducen con el de al lado, ni tampoco con el de al lado. O sea que solamente conduce en el sentido de los 5 huecos. Igualmente por acá, esta, vamos a decirlo así, esta horizontal de huecos conduce desde acá hasta acá. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué motivo es eso? Bueno, porque al colocar una alimentación aquí, todo esto queda como negativo, digamos, el negativo. Y si colocamos el positivo por acá, todos estos huecos quedan como positivo. Y entre las columnas armamos el circuito electrónico, tomando en cuenta la conducción de los huecos. Y así se utiliza el protoboard. Bien, vamos a seguir con la cuestión del rectificador de media onda. Fíjense, ya aquí me limita la fabricación de esa fuente de poder o de esa rectificación de media onda. ¿Por qué? Porque el condensador es de 16 voltios. Puedo utilizar un transformador que me rebaje de 220 a 6 voltios o de 110 o 120 a 6 voltios. Y esos 6 voltios alimentarían al rectificador de media onda para poder utilizar este condensador de filtro que me estabilice el voltaje. Recuerden que los circuitos electrónicos trabajan con bajo voltaje, o sea que 5 voltios, 3 voltios, etcétera. ¿Ve? Y así hago una fuente de poder rectificada de media onda de aproximadamente 8 voltios. Usted se preguntará, bueno, pero el profesor dice que el transformador, el secundario, va a ser de 6 voltios y entonces el condensador se va a cargar a 8 voltios. Claro, porque el condensador se carga al pico máximo de la corriente alterna rectificada, que en este caso se pierde el semiciclo negativo porque solamente el diodo deja pasar el semiciclo positivo. Pero ese semiciclo positivo llega hasta un pico de aproximadamente 8 voltios porque proviene de una corriente alterna de 6 voltios eficaces. Cuando digo eficaces es una tensión medida con los tester. Y así construyo un rectificador de media onda que me entrega 8 voltios DC. Fíjense, estas explicaciones son para las personas que conozcan algo de electrónica, lógicamente,
y que asimilen un poco lo que es la electrónica básica, porque esto es electrónica básica. Eso de que dicen que nosotros los técnicos muchas veces dudamos para reparar, no, no, no. El técnico que sabe de electrónica no duda para reparar. Él lo que busca es el circuito que falla, y eso lo busca con su osciloscopio, porque ese es el instrumento de nosotros. Y una vez que sabe el circuito que falla, él no se calla coba, cambia los semiconductores del circuito, cambia los condensadores electrolíticos que se sabe que con el tiempo explotan, resolda todo, revisa que no haya ninguna pieza quemada, y si hay una pieza quemada ya se sabe que hay un semiconductor dañado. ¿Por qué? Porque las resistencias se queman, pero es porque se alteró una pieza. ¿Qué pieza se puede alterar si no son los semiconductores? Bien, ya me hicieron hablar. Vamos a dejarlo hasta aquí.